Pregunta muy interesante. Lo que él describe, ¿tu nombre es? Jorge. Lo que Jorge describe es un momento de despertar. Y todos tenemos momentos, repetidos momentos de despertar. ¿Pero qué ocurre? Este momento puede durar 1 minuto o igual 1 día y medio. Estamos en un estado distinto de conciencia. Parece que todo está resuelto, parece que ya está. Pero de repente este estado va desapareciendo y vuelven pensamientos ya más duales y vuelve un cierto temor y todo cambió. Parece que sea el mismo otra vez. Entonces, en el camino hay múltiples despertares. Los textos hablan de Sthita Prajna. Sthita es firme y Prajna es conocimiento. El conocimiento o esta experiencia debe de hacerse firme, sin cambio, donde estás establecido, donde ya nunca hay duda de que tú eres absolutamente libre. Y vas funcionando por la vida, haciendo lo adecuado, pero esto está ya absolutamente establecido. Cada vez que uno tiene un despertar, cada vez que uno tiene un pequeño samadhi, genera una fuerte impresión. Una impresión de luz, de yo soy luz, yo soy conciencia, yo soy esta trascendencia. Esta luminosidad quema nociones pequeñas, yo soy limitado, yo soy inferior, yo no puedo. Entonces esto se va desapareciendo y la parte luminosa va creciendo más y más. En este balance de impresiones, diríamos, limitadoras y impresiones más trascendentes, en el momento que las trascendentes tienen más fuerza debido a los repetidos despertares, por esto la práctica uno no la deja, ¿eh? Cuando esta balanza está aquí, luego este despertar se puede hacer ya firme y se va estableciendo. Y poco a poco todas las nociones limitadoras van desapareciendo de mi constitución. Esto es un proceso. Los textos de Vedanta hablan de vasana kshaya, la destrucción de las vasanas, de las nociones que estaban sutilmente en nosotros. Esto lleva un tiempo, porque hay una fuerte convicción de ser limitados. Entonces podemos tener un samadhi, sí, pero aquí hay mucha luz en este momento, pero estas convicciones sutiles no se han destruido. Y poco a poco, por nuestra profundidad de nuestra experiencia, se van fundiendo. Entonces uno practica y practica y practica y practica y practica, y podríamos ir diciendo practica hasta que vuelva el próximo año. Practica y practica y practica y practica. Y uno debe de amar la práctica. Y uno debe de amar la enseñanza. Y uno debe de sentirse uno con la profundidad de la enseñanza. Uno se hace uno con la misma práctica. Es parte integral de nuestra vida. Es así como uno da este gran salto. Ya no lo veo como algo en mi vida, sino mi vida. Mi vida es esta contemplación, mi vida es esta meditación, mi vida es este deseo de lograr esto. Entonces sí, ¿con qué nos encontraremos todos? Con despertares, con momentos que parece que ya está. Y cuidado, no está. Hay que continuar, hasta que el gurú no te indica, para allá, quieto. Entonces, porque si no, a veces, bajo un pequeño despertar, uno puede quedar en la ilusión de que ya no hace falta más práctica, y a veces es falso. Porque puede haber despertares que duran un tiempo, que duran un año. Yo he visto personas muy despiertas, y desafortunadamente verlas 1 año y medio más tarde, dices, wow, ¿qué pasó? Un cambio tremendo. Igual en este momento esta persona empezó a enseñar, se pensó que era ya quién sabe qué, y luego ¿qué pasó? Que no fue así. Entonces uno debe ser muy sigiloso y cuidadoso con su estado, y uno debe sostener la contemplación y la práctica.